María Corina Machado, una de las fuertes líderes de oposición del presidente Chávez, habla en entrevista NTN 24 con Idania Chirinos. Mucha gente todavía tenía desconfianza o siente desconfianza hacia el secreto del voto y el resultado del voto como tal. Creo que después de esta elección, donde la oposición alcanza el 52% de los votos, hay confiabilidad en la transparencia del sistema. María Corina obtuvo una de las votaciones más altas en las pasadas elecciones para la Asamblea Nacional. Inmediatamente se dieron a conocer las elecciones. Machado reclamó un gran triunfo moral de la oposición frente al partido de gobierno. Y esa mayoría que obtuvimos, la Unidad Democrática y las fuerzas que no están de acuerdo con un modelo represivo autoritario en el país, nos da una legitimidad inmensa. Y en tanto en cuanto vamos a ir a defender los derechos de todos los venezolanos, los que coinciden y los que no coinciden con nuestros puntos de vista, esa conexión con la gente nos da una inmensa autoridad moral, una inmensa fuerza. Criticó el hecho que días después de las elecciones, los resultados no son totales ni claros. Realmente es algo lamentable, porque esto, lejos de crear mayor confianza en el administrador electoral, genera en la población esta conciencia mayor de que las instituciones, los poderes públicos están al servicio del presidente. Con María Corina Machado y su análisis sobre los resultados de las elecciones en Venezuela, aquí comienza Entrevista NTN 24. Bienvenidos. María Corina, gracias por estar con nosotros en Entrevista NTN. Me gustaría comenzar por lo que fue tu eslogan de campaña. Siempre señalaste y dijiste somos mayoría, y pareciera que el resultado al final de estas elecciones, 52-48 en votación, pues te dio la razón. Y han pasado 10, 11 años, ¿la oposición es mayoría en el país en este momento? Los venezolanos que queremos vivir en democracia somos mayoría. Yo en estos años he tenido la inmensa fortuna de recorrer mi país de un extremo al otro varias veces. Y en particular, en los últimos meses he sentido muy de cerca en la gente, en las mujeres, en particular en las madres y en los jóvenes venezolanos, esa convicción de querer vivir en una sociedad sin exclusión, con la posibilidad de mirarnos a la cara, a los ojos, expresando nuestros diversos puntos de vista sin miedo. En una sociedad donde no haya listas ni divisiones, sino que nos sentamos todos ciudadanos venezolanos, donde haya posibilidad de invertir, de prosperar, de echar para adelante, de no estar a la defensiva ni dependiendo de un Estado. Y obviamente con calidad de vida, con seguridad y paz. De modo que cuando lo decía era producto de esa convicción de que lo sentía en la gente, en la calle. Ahora, ¿en qué minuto en Venezuela se dejó de ser un solo país para convertirse en estos y aquellos, en dos bandos, en ese radicalismo en que pareciera que Venezuela se ha partido en dos mitades? Yo creo que esto ha sido un proceso progresivo, con algunos eventos que son hitos en esa materia. Yo creo en particular que la lista de Tascón en el año 2004, cuando el presidente de la República ordenó al Consejo Nacional Electoral entregarle copia de todos aquellos que habíamos firmado la solicitud del referéndum revocatorio, estamos hablando de más de 3,5 millones de personas, al diputado Luis Tascón, quien transcribió los nombres y cédulas, y se inició un proceso de persecución y discriminación como política de Estado. Dividió el país en antes y después, porque los venezolanos entendimos que había un gobierno que tenía la capacidad y la disposición a castigar por pensar políticamente distinto. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que asumir, es el revertir ese daño. ¿Está cansado el país, está cansado Venezuela de tanto enfrentamiento, de tanto acoso, de tanta lucha? Yo siento que el cambio al que tú hablas debe venir de un liderazgo que genere confianza. Y la confianza se gana con la acción, demostrándole a todos los venezolanos, a los que nos apoyaron y a los que no, los que comparten nuestros puntos de vista y los que tienen otros, que estando en la Asamblea Nacional los vamos a representar y los vamos a defender a todos. Entre las lecciones que deja este proceso electoral vivido en Venezuela, esta campaña, para mí hay dos importantes.
para la oposición entender que juntos han alcanzado una gran meta. Para el gobierno del presidente Chávez, que algo hay que revisar, porque evidentemente por primera vez en todo este tiempo el presidente pierde lo que es el fervor popular. ¿Crees que eso es asimilable para ambos sectores? Bueno, por parte de los sectores democráticos, yo creo que lo que ha ocurrido es extraordinario. Hace 9 meses pocas personas en Venezuela creían que era posible lograr una oferta electoral unitaria. Y la naturaleza de la unidad que se fue construyendo trasciende los partidos políticos. Incluye partidos jóvenes, partidos de vieja data, con ideologías distintas, con distinta fuerza, algunos regionales, otros nacionales. Pero lo más interesante, pienso yo, es que esta unidad incluyó a personas y organizaciones provenientes de sectores muy diversos, del movimiento sindical, del movimiento gremial, del movimiento estudiantil, de las organizaciones vecinales, de organizaciones de base, e incluso de grupos religiosos. Es decir, se fue configurando una unidad de la sociedad venezolana que sentía que lo que estaba en juego son los valores democráticos, el pluralismo, la libertad, la solidaridad. ¿Por qué el presidente los descalifica? Recordé que en su primera locución posterior al proceso electoral los llamó partiditos, los llamó así como rezago de los partidos, lo que queda. ¿Por qué no forman parte todos de la sociedad y todos tienen un peso? Bueno, eso es parte de la respuesta a tu pregunta anterior, si es que creemos que el presidente va y sus seguidores a entender y aprender la lección. Esta fue una campaña, desde el punto de vista del oficialismo, terriblemente polarizante, a diferencia de otras elecciones en las cuales el presidente polarizaba y agredía y al final suavizaba el discurso tratando de apelar a sectores menos radicalizados. Ese no fue el caso. Mantuvo un discurso descalificador, amenazante, violento, con una gran presencia de su figura, de su nombre y además violando la Constitución al utilizar recursos públicos y funcionarios públicos involucrados en la campaña. ¿Centró la campaña en él? Absolutamente. El presidente convirtió las elecciones parlamentarias del pasado domingo en un plebiscito y lo perdió. Porque cuando uno revisa la campaña, digamos que los candidatos propuestos por el oficialismo, por el presidente Chávez, se difuminan, no tiene uno claridad de quiénes son o no, porque el presidente era el que hacía campaña, el que estaba en el camión centrado, o el que regalaba una nevera, o el que iba a una casa, era él. Bueno, para darte un ejemplo, en los primeros 15 días de una campaña de 30 días, el presidente estuvo en promedio 4 horas al día en alocuciones por televisión. El presidente hizo giras por toda Venezuela, utilizando su nombre, su figura, pero además en todos los afiches, en las calles, en las piezas publicitarias, es decir, una presencia muy intensa en primera persona y protagonista, y lo llegó a decir. Es decir, aquí este proceso huele al 2012, haciendo similitudes con una campaña presidencial, haciendo además entender que lo que estaba en juego era la vigencia del modelo, es decir, aquel que no apoye los miembros, los candidatos al Parlamento están rechazando el modelo. Ahora queda muy difícil decir que estas son unas elecciones locales sin importancia. Es una contradicción demasiado evidente en un plazo demasiado corto. Los venezolanos sí tenemos memoria. Vamos a la primera pausa del programa. Al regreso, María Corina Machado, diputada electa en Venezuela. Es, como lo decíamos al comienzo del programa, la diputada que ha roto con un récord histórico en votación y está con nosotros en NTN. Ya regresamos. Continuamos en entrevista a NTN y nos acompaña María Corina Machado, diputada electa en el reciente proceso electoral para miembros de la Asamblea Nacional. Hablemos, María Corina, del organismo electoral y del sistema electoral venezolano. En esta elección en particular está profundamente afectada por un cambio que hubo en la ley de procesos electorales hace justo un año. En esa ley se cambió el sistema de representación proporcional que establece la Constitución venezolana por un sistema mayoritario.
Yo creo que la motivación política es evidente. El presidente y el oficialismo entendía la pérdida progresiva en el respaldo popular y cambiaron los circuitos, crearon la sobrerepresentación. Se alteró la proporcionalidad. Claro, la representación, la proporción de unas zonas del país donde están sobrerepresentadas, zonas con muy baja densidad, donde el gobierno tiene control político. ¿Cómo explicamos eso de una manera sencilla? Todavía hay dudas. El presidente dice que eso no es así, que igual que ellos perdieron en algunos circuitos, en algunos estados de Venezuela, pues la oposición ganó en otro. O sea, mira, un sistema de representación proporcional establece que si tú tienes 30% de los votos, obtienes 30% de los cargos. Si tienes 50% de los votos, te tocan 50% de los cargos. Eso es la representación proporcional. Con el cambio que hicieron, obviamente motivado por el miedo del oficialismo, que estaban perdiendo apoyo popular, para darle más fuerza a aquellas zonas del país que tienen muy poca gente, pero un gran control político, porque son personas que dependen exclusivamente del gobierno para subsistir, se logra en este escenario en el cual la disidencia al presidente Chávez, todos aquellos que no votaron por el modelo del presidente, son el 52% de los electores, pero tienen menos del 40% de los cargos. Yo creo que lo más grave de todo, y que lo mencioné, es el tema de la intimidación. Eso todo configuró un escenario tremendamente difícil para poder competir, y aún así se lograron estos resultados. Vamos al final del proceso que tú te refieres, es al tema de los resultados. En efecto, tenemos un sistema electoral que es el más automatizado del mundo, con un Consejo Nacional Electoral que se vanagloria de tener el sistema más moderno, más automatizado, y que se había comprometido a dar los resultados al cabo de 2 horas. 8 horas después, los candidatos, los partidos, las organizaciones, teníamos los resultados, teníamos nuestras actas en las manos, y el Consejo Nacional Electoral no daba los resultados. Y ese es un punto importante en relación a la votación. Nunca habíamos, escuchado un boletín de un organismo electoral que no diera el conteo de votos. Eso es otro tema. Simplemente dieron nombres. Ni siquiera dieron los nombres en el primer conteo, dieron bloques. En este circuito ganó uno, en este circuito ganó otro. No dieron ni los porcentajes, ni los números de votos, ni los nombres de los diputados electos. O sea, realmente es algo lamentable, porque esto, lejos de crear mayor confianza en el administrador electoral, genera en la población esta conciencia mayor de que las instituciones, los poderes públicos están al servicio del presidente. Esto lo que hace es que sea aún más necesario que los nuevos diputados que lleguemos a la Asamblea Nacional trabajemos para tener reglas de juego justas de cara a las elecciones presidenciales.